autoridad porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos están contentos este día? Amén. El Señor ha sido bueno, es bueno y será bueno siempre. El Señor está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Le damos toda la gloria al Rey de reyes y Señor de señores. Nos da gusto que estén aquí en esta tarde, hermanos. Nos da gusto que vengan y compartan con nosotros la grandeza de la resurrección. Y le hemos pedido a Dios que nos dé dirección para que podamos entender la resurrección de Cristo. ¿Cuántos la entienden, hermanos? Yo les soy sincero, yo tenía 5 o 6 años de cristiano y celebraba que Cristo resucitó, pero no me resplandecía la magnitud, la profundidad de lo que eso implica y qué significa en nuestra vida. Entonces, en este día, hermanos, vamos a aprender algunas cosas de la resurrección de Cristo. Abra su Biblia, por favor, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Este micrófono no se está oyendo, Ferni. Capítulo 15, versículo 3. Le voy a dar lectura, hermanos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo a una iglesia situada en una ciudad llamada Corinto. Entonces, esta carta está dirigida a la iglesia de Corinto. Amén. Vamos a empezar por ahí. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y honra. Queremos aprender los misterios de la resurrección, Señor. Acláranoslo porque muchas veces nos es difícil comprender esas profundidades, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tomes mis labios, que abras el corazón de mis hermanos y que implantes tu palabra y de que aquí nos salgamos como venimos en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Dios, hermanos, y vamos a entrar a la palabra de Dios. El título de este mensaje es 3 misterios revelados de la resurrección. ¿Puedo ocupar su lugar? Estos días son muy especiales para los cristianos, mencionaba mi hermana Lili. Estamos celebrando la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Aunque no sabemos cuándo fue exactamente el día ni la hora, o sea, así en específico, pues para mí, hermanos, si estamos celebrando a Cristo, no me importa cuál día es. Lo que importa es que Él murió por nosotros y resucitó. Mucha gente, hermanos, en este día está celebrando Easter, le llaman Easter los americanos, ¿verdad? O la Pascua. Pero saben, hermanos, algo que tenemos que entender es que se está mezclando lo santo con lo vil. Se está practicando el sincretismo. ¿Y qué es el sincretismo? El sincretismo, hermano, es mezclar 2 cosas opuestas. Mezclarlas al punto de que te las comes como si fueran verdad. Es decir, no podemos mezclar la luz con las tinieblas, ¿verdad que no? Pero poco a poco, hermanos, las costumbres han optado, y aún iglesias, hermanos, cristianas están practicando el sincretismo, están mezclando la resurrección de Cristo con un conejo. Que ni al caso, ¿verdad? Y se mira muy inocente el asunto y pues ya poco a poco ya en la iglesia, ya en las iglesias americanas, calabazas en Halloween. Y pues todo está bien. Conejito, pues ¿qué tiene de malo el conejito? Pero los que amamos a Jesús, hermanos, celebramos que Cristo resucitó. Amén. Estamos claros en eso, ¿verdad? Amén. Él resucitó y eso es específicamente lo que venimos a celebrar en esta tarde. Tocante al pasaje bíblico que estamos leyendo, queremos explicar, hermanos, que la iglesia de los Corintios había falsos maestros que se habían introducido a la congregación y ellos estaban enseñando que la resurrección no existe, que los muertos no resucitan. Entonces, la postura de la iglesia de los Corintios fue tomada de esta manera. Ellos decían entre sí, ¿para qué nosotros nos santificamos? ¿Para qué nosotros buscamos a Dios? Si algún día vamos a morir. Ellos estaban en pecado. Ellos tomaban la resurrección de Cristo como algo, como una fábula. Y ellos empezaron a entrar en practicar las obras del pecado porque ellos decían, la carne para nada aprovecha. Entonces, ellos estaban practicando lo que muchas veces se oye en un dicho vulgar en el mundo, ¿verdad? ¿Usted ha oído este dicho que dice, el muerto al pozo y el vivo al gozo? Sí, sí lo han oído, ¿verdad? El apóstol Pablo, hermanos, lo describió de esta manera, tocante a lo que le estoy diciendo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 32 dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos,
que mañana moriremos. Está usando el sarcasmo, no está usando la ironía. Les está diciendo a los corintios, pues si no resucitó Cristo, ¿para qué nos esforzamos? Vamos a pecar. Los corintios estaban equivocados, no entendían los misterios de la resurrección. Y si yo le hiciera una pregunta a usted en este día y le dijera, ¿para qué simboliza la resurrección para nosotros? ¿Usted me podría responder? Sí, Cristo resucitó, sí, cantamos las canciones, sí, Cristo está en victoria, eso es un hecho, pero ¿qué implica para nosotros? ¿Por qué a veces no comprendemos esos misterios? Mucha gente lo está celebrando. Me topé a una señora ahí en la tienda y le digo, señora, Dios la bendiga, mire, le voy a regalar un folleto. Y me dice, yo soy católica. Dije, ¿quién le está diciendo si es católica o no? O sea, yo le estoy regalando un folleto, pero lo agarran así como partidos, ¿no? O sea, yo practico esto, pero la Biblia es universal, la Biblia le habla a todos parejo. ¿Amén? ¿No es así? Amén. Ok, vamos a empezar de él. Pero es curioso cómo podemos leer y oír y estar en predicación tras predicación, escuchando acerca de algún tema y no entenderlo. Es bien curioso porque a veces yo me agarro con mis muchachos en la casa y les digo, ¿de qué trato el tema de la predicación? No sé. A ver, esto que está explicando el predicador, ¿qué pasó? No, pues no lo entiendo, está como que están en un partido de fútbol y como que la mente se les fue por otro lado. Es curioso cómo podemos estar predicación tras predicación y no entender un significado de cierto tema, en este caso el de la resurrección de Cristo. En una ocasión iba un hombre, la Biblia lo menciona como un eunuco, e iba en un camino, ¿verdad? El Espíritu Santo agarra a Felipe, a un siervo de Dios, y milagrosamente lo transporta hasta ese lugar, un camino desierto. Este hombre iba estudiando o leyendo una palabra que está escrita en Isaías 53. Entonces el Espíritu le dice a Felipe, arrímate a ese carruaje. Se arrima a Felipe y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? No estaba entendiendo. Estaba leyendo Isaías 53, donde dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja mudo delante de los que lo trasquilan. Y dijo, ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Felipe se sube al carruaje, caminan cierto tiempo, dice la Biblia que él le explicó el pasaje, y en ese mismo día y en esa misma hora, el hombre voltea hacia un lugar donde hay agua, me imagino que es un río, un lago, y le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si se fija que en la escritura que Felipe o el eunuco está leyendo, no mencionan el bautismo, ¿por qué él quiso bautizarse? Comprendió lo que implica la muerte de Jesucristo y cómo simbólicamente tiene un poder en el mundo espiritual, algo tan sencillo como ser sumergido en el agua, arrepentido primeramente. Este eunuco lo entiende, pero era un misterio que estaba cegado para él. Es decir, si Felipe no se lo explica, no lo hubiera entendido. Tocante la resurrección, acaban de crucificar el viernes al Señor Jesucristo. A las 3 de la tarde el Señor Jesucristo entrega el Espíritu. Sus discípulos se les había dicho que iba a resucitar el Maestro, y la Biblia relata una historia que iban dos hombres, uno se llamaba Cleofas, nombrecito, ¿verdad? Y ellos van caminando, ¿verdad? Son discípulos de Jesús, van caminando, pero ellos van tristes. Ellos van pensando, quizás este que se decía ser el Dios, el que iba a libertar a Israel, nos mintió, fracasó, lo mataron, está muerto. Se les había dicho que iba a resucitar. Y cuando ellos van caminando, se les para el Señor Jesucristo y camina con ellos un tramo. Y dice la palabra de Dios que los ojos de ellos fueron abiertos, tuvieron una plática, ya les he hablado una que otra vez de este asunto. Y ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras? Pero la resurrección para ellos era un misterio, no se les había revelado. Cuando el Señor Jesucristo habla con ellos, se enoja con ellos y les dice, entonces Él les dijo, o sea, hablando Cristo en Lucas 24:25, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo dicho que los profetas habían dicho. Ellos no creían lo que el Señor Jesús había dicho, que iba a resucitar al tercer día. ¿Cuántos lo creen aquí, hermanos? Amén. ¿Pero lo entienden? ¿Entienden ustedes el misterio de la resurrección?
Muchos batallan o no quieren entender o no quieren obedecer estos misterios, aunque leen y escuchan, como yo en este caso hace 5, 6, 7 años atrás, 10 años atrás, sentado y decía, pues sí, celebran la resurrección de Cristo, Cristo resucitó, dejó la tumba vacía, la muerte no pudo detenerlo, la tumba no lo pudo retener, el diablo no lo pudo vencer, y yo gritaba amén, pero no entendía, hermanos, no entendía lo que implica la resurrección. Muchos hermanos, ¿se acuerdan en tiempo atrás cuando la película La Pasión de Cristo salió en los cines? Fue algo tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había un espectáculo grotesco que se miraba en esa película, ¿verdad? Y en aquel tiempo, cuando salió esa película, las primeras reacciones del público fue que muchos se desmayaban. Se desmayaban en la película, la miraban y no estaba, se miraba un espectáculo sangriento. Y muchas personas que yo conocía lloraron, se compungieron ahí en la película, pero saliendo seguían igual. O sea, lloraron, se sintieron tristes, se horrorizaron, se desmayaron, pero saliendo seguían en las mismas. Entonces, ¿entendieron la resurrección? ¿No la entendieron? Da evidencia, hermanos, cuando miramos ese tipo de gentes, que ellos no han entendido lo que implica la resurrección del Maestro. En la Biblia, la palabra de Dios, estos misterios están revelados. Yo no les traigo nada nuevo. Están revelados los misterios de la resurrección de Cristo implícitos en la Biblia. Yo les voy a explicar 3 misterios que la Biblia nos muestra. ¿Listos? Bueno, agarre su Biblia, su teléfono o lo que traiga en mano y ayúdeme. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahí está un misterio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Cuál es el misterio? Dios fue manifestado en carne. ¿Qué dice ahí? Se les van a fundir los fusibles. Dios no tiene extremidades como nosotros. Dios no tiene pies, no tiene manos físicos como nosotros. Porque si tuviera manos, estuviera limitado a un área geográfica, ¿no? ¿Hasta dónde alcanza mi mano? Depende de dónde esté mi cuerpo, ¿verdad? Estoy bien chaparro, la mano me mide muy cortita, pero la Biblia dice en el libro de los Salmos que la mano del Señor cubre toda la tierra. Amén. Él no tiene extremidades humanas como nosotros. Dios no tiene cuerpo físico, no tiene sangre, no tiene extremidades. Si tuviera manos y pies, estuviera limitado. ¿Qué pasó pues con el Señor Jesucristo, con Dios? Dios tuvo que vestirse de carne. Dios tuvo que tomar un cuerpo humano en la persona de Jesucristo y manifestarse en carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jesús es Dios y a la misma vez es una teofanía de Dios. ¿Saben qué es una teofanía? Una salida visible de Dios. Eso es una teofanía. O sea, a Dios nadie lo ha visto ni lo puede ver. La Biblia dice que Moisés miraba a Dios cara a cara, pero nada más es una expresión para mencionar la relación que había de Moisés con Dios y de Dios con Moisés. A Dios nadie lo ha visto, porque el que ve a Dios con toda su plenitud y toda su gloria cae pulverizado y cae muerto. Entonces el Señor, nuestro Dios todopoderoso, no tiene carne, no tiene sangre. ¿Qué hizo Él? Tomó el cuerpo de Jesús y se vistió de carne. Y tú tienes que ponerte a orar para que puedas entender, porque si no puedes entender lo que te estoy diciendo, te van a salir cortocircuitos en el cerebro y te van a empezar a fundir los fusibles, y ya veo que a varios les está saliendo humo. Porque ustedes pueden decir, entonces el hermano dice que Jesucristo no es Dios, es un misterio. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 9:5, escuchen, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero es un misterio, te tienes que doblar porque si no vas a caer en confusión. Y este misterio no te lo puedo revelar yo, lo tienes que buscar en oración. Sí, pero quiero tocarte este punto. Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué se tuvo que vestir el Dios omnipotente de un cuerpo humano? ¿Por qué?
La ley dice en Hebreos 9:22, en la traducción lenguaje actual de esta manera, dice así: la ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. ¿Aló? Esa es la demanda de Dios. ¿La paga del pecado es qué? Muerte. Muerte. Alguien tiene que morir para pagar nuestros pecados. En el Antiguo Testamento se mataban corderos, ovejas, palominos. Les ponían las manos, el pueblo de Israel los llevaba al altar y los degollaban y caía la sangre y la esparcían en el altar, en un altar del sacrificio. ¿Por qué Dios escogió sangre para perdón de los pecados? Porque la vida del hombre está en la sangre. Entonces Dios a nosotros nos miró pecadores, faltos, y no había una sangre tan limpia para poder pagar por tu pecado. ¿Y qué hace Dios? Se viste de carne. Amén. Toma un cuerpo humano y viene y vierte su sangre en la cruz del Calvario. Den un aplauso a Dios, hermano. Quiero aclarar esto, No lo hago con una intención mala, hermanos, pero la verdad tiene que sobresalir por sobre todas las cosas. Sí, es, amén. El hecho, hermanos, de que Cristo derramó su sangre por la humanidad no quiere decir que automáticamente toda la humanidad es salva. Hay que tener bien claro eso. Hay que tener en claro que no porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, pensemos, ok, la salvación ya la pagó Cristo, entonces vamos a caer en lo que dicen los Corintios, ya está pagada la salvación, ¿para qué nos esforzamos? Vamos a darle rienda suelta a la carne, al cabo y al precio ya está pagado. Yo te estaría engañando y no te estaría diciendo la verdad. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios a Víctor, a Jessica, a los hermanos allá atrás, a José Luis, a Yesenia, a los que estamos aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree, no sé qué. O sea, los que no creen, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a perder. Marcos 16 dice de esta manera: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Escuchen, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, y el que no. ¿Se fijan? Porque allá afuera les pueden mentir. Levanten la mano, todo está bien. Sí. Hermanos, nosotros no estamos aquí esforzándonos por tratar, ¿verdad? Porque también somos faltos, pero estamos luchando contra el pecado porque nos encanta estar así luchando contra el pecado. Estamos aquí porque hemos creído. ¿Hay alguien aquí que ha creído al Hijo de Dios? Entonces, hermanos, ¿está aclarado ese misterio? Escuchen bien, Jesús no murió para causarnos lástima. Jesús no derramó su preciosa sangre solo para causar una admiración y para que te horrorizaras cuando viste la película La Pasión de Cristo. Jesús no sacrificó su vida para que le recordemos un domingo y el resto del año vivamos hundidos en el pecado. Así es la religión, hermanos. La religión es así. La religión, hermanos, quiere ligar, es un ligamiento que está nada más por costumbre y porque no hay otra cosa que hacer. Ellos están en una forma religiosa queriendo agradar a Dios, hermanos. La religión no puede salvarnos. No podemos salir de este culto de aquí y seguir igual. Usted va a salir de aquí cambiado, porque la palabra que yo estoy sembrando, esa palabra no va a volver vacía. Amén. Dice la palabra de Dios, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que da semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para lo cual fue enviado. Usted se puede ir, salir de aquí, y allá Dios le va a mandar otro predicador, y donde quiera que usted se pare, Dios lo va a estar persiguiendo, porque el Señor nunca se da por vencido, y usted, si está aquí, está en los planes de Dios. Dele un aplauso al Señor Jesucristo, porque Él todavía tiene compasión de usted. El Señor se vistió de carne porque había un precio que pagar. Tú y yo no podíamos pagar ese precio. Íbamos rumbo al infierno.
El Señor pagó ese precio para que si tú aceptas el sacrificio de Cristo, lo recibes en tu corazón, tú puedas ser salvo, hermano. La pregunta es, ¿quieres? Esa es la pregunta. Segundo misterio, el misterio de la transformación de nuestros cuerpos físicos por medio de la resurrección de Jesucristo. ¿Has entendido eso? Primera de Corintios 15:4 dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Agarra tu Biblia, tu teléfono y vamos a leer Primera de Corintios 15:49 en delante. Dice así, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. El 51, hablándole el apóstol San Pablo a los corintios, les dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Aló? Amén. He aquí os digo un misterio. ¿Cuál misterio? Escúchame bien, te lo voy a tratar de poner en palabras que me puedas entender. La sangre derramada de Jesús fue el pago por tu pecado. Dios demandaba sangre, Dios se vistió de carne y fue y se entregó por ti. Y cuando Cristo resucitó, es como un recibo o una constancia de que el sacrificio y la muerte de nuestro Salvador fue aceptada. Es decir, el que reciba a Jesús como su Salvador personal, esto es bien importante, nacerá de nuevo. ¿Alguien aquí ha nacido de nuevo? Les pregunto esto porque hay cristianos que no han nacido de nuevo. Ellos se bautizaron. Ellos están en una iglesia, ellos aplauden, corren, brincan, saltan, pero créeme que no han nacido de nuevo. ¿Te digo por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Cuando tú naces de nuevo, el pecado, hermanos, en ti te duele. Cuando tú has nacido de nuevo y Dios ha transformado tu corazón, cada vez que tú le fallas a Dios, vienes compungido de corazón y vienes diciéndole, Señor, te fallé. ¿Por qué? Porque eres una nueva criatura y sabes que ofendes a Dios cada vez que tú pecas. Las iglesias están repletas de hermanos que no han nacido de nuevo. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿cómo es posible que haya pleitos en las iglesias como en la iglesia de Corinto y estén peleándose unos con otros? ¿Dónde están las evidencias de que han nacido de nuevo? ¿Dónde está el temor a Dios? ¿Dónde está la reverencia al Creador? ¿Dónde está la reverencia al Señor Jesucristo que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cómo es posible que una persona que ama a Jesús le haga mal a su papá, a su mamá, o los hijos o los padres a sus hijos, o los hermanos de una iglesia a otros hermanos? ¿Dónde está el nuevo nacimiento? ¿Dónde está el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová y el apartarse del mal, la inteligencia? No ha nacido de nuevo. Pero escúchenme bien, las personas, por medio del sacrificio y resurrección de Cristo, que nazcan de nuevo, van a nacer 2 veces, pero solamente van a morir una. Si tú en esta tarde naces de nuevo, dices, pues yo ya nací, dijo Nicodemo, ¿cómo es posible que yo me meta otra vez al vientre de mi madre y vuelva a nacer? Y el Señor le contestó, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Cuando tú, Señor, entra a mi corazón, yo no puedo cambiar, me es difícil dejar el pecado, y si tú no me ayudas, yo queriéndote agradar, yo no la voy a hacer. Entonces Cristo viene, y aquel que le gustaba andar en la droga, el Señor trae el poder de su Espíritu Santo, y eso te causa repulsión. No porque a ti no te guste, es porque el Espíritu de Dios está ahí, y tú le abriste el corazón a Dios. Y naces de nuevo. La persona que le gustaba andar en la loquera y en otro tipo de cosas, para no ser tan específico, dices, ¿de dónde nace esto? Que yo, por ejemplo, estoy abriendo ahorita un pequeño taller y al otro lado hay una tienda donde venden vicio ahí. Y a mí que me encantaba andar a hacer eso, ¿cómo tengo el poder para yo no entrar ahí? El poder del Espíritu Santo. Hemos nacido de nuevo y ahora el pecado es nuestro enemigo. Amén. Te voy a dar una palabra para que te la lleves en tu mente. Debes odiar el pecado, porque el pecado fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Si tú no odias el pecado, entonces Dios no te importa a ti. Hermanos, si es necesario que los que estamos aquí, los pocos que estamos aquí,
nosotros hagamos un autoanálisis de nuestra vida y seamos sinceros con nosotros mismos. Y si nosotros estamos pecando, rectifiquemos el pecado. Si en verdad nosotros amamos a Dios, si en verdad nosotros amamos a Dios, hacemos una lista y decimos, este pecado yo lo puedo solucionar, voy a hacer esto porque esto le agrada a Dios, yo no quiero estar pecando en contra de Dios. Estamos aprendiendo en la escuela bíblica principios bíblicos. Dios no va a cambiar porque tú no quieres cambiar. Dios no se va a moldar a nosotros porque nosotros no queremos cambiar. Dios no cambia, Él es inmutable. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no va a cambiar. El que necesitas cambiar somos tú y yo. Amén. Y si tú sigues en tu necedad y en tu pecado, hermanos, entonces ¿dónde está el respeto a Dios? ¿Dónde está el temor a Dios? Los que nazcan dos veces solo morirán una vez. Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Qué triste, hermano. Qué triste. Si tú no naces de nuevo y buscas a Dios y te empiezas a apartar de tu pecado, vas a morir dos veces. Quiero hacer una aclaración. Porque hay una secta allá afuera que dice que los muertos, la muerte es extinción. Es decir, cuando alguien muere físicamente jamás vuelve a existir. Jamás ellos. Pero la Biblia no dice así. Muerte quiere decir separación. ¿De qué? De nuestro cuerpo físico y separación con Dios. Cuando estés parado frente al gran trono blanco y no recibiste a Cristo en tu corazón, dice la palabra de Dios, y el Hades y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, como nomás naciste una vez, vas a morir dos veces. Eso es lo que es la resurrección de Cristo. Si tú y yo morimos en nuestros pecados, iremos al infierno. No tenemos el poder sobre la muerte. No tenemos el poder para resucitar, pero Jesucristo sí. Todos los actos que venimos a hacer aquí, cuando ustedes pasan al altar y se les derrama aceite, hermanos, es un acto simbólico en lo espiritual. Cuando tú levantas tus manos, es algo espiritual. Cuando tú te hincas a orar, tú dices, pero ¿qué tiene que ver que yo me hinque? ¿Para qué me doblo? Es un principio divino. Ante Dios, ante Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. O sea, te lo estoy diciendo para que tú no digas, pero ¿para qué me hinco? ¿Para qué alzo las manos? ¿Para qué aplaudo? Todo eso es espiritual y lo tienes que entender. El nuevo nacimiento te va a salvar de ir al infierno porque Cristo resucitó al tercer día. ¿Estás comprendiendo los misterios de la resurrección? Dice la palabra de Dios, Juan 2:19. Respondió Jesús y le dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Estaban ahí dialogando, viendo un templote ahí. Y les dijo el Señor, este templo yo lo puedo derribar y volverlo a levantar. Ellos pensaban que hablaba del templo, él está hablando de su cuerpo. Porque en el mundo espiritual, la resurrección tiene una aplicación a nuestra vida. Si nosotros nacemos de nuevo, nada más vamos a morir una vez. Porque Él resucitó. Tercer misterio. A esto de las 3 de la tarde, Jesús gritó fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el mundo espiritual, cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él se estaba vistiendo de ti. Pásame una cajita de Kleenex, Elías, por favor. Te voy a dar un ejemplo. ¿Alguien tiene la Biblia en su mano que me pueda abrir la Biblia en Apocalipsis 21:8 y en 1 Corintios 6:9? Venga, Daniel. ¿Quién más? Ven, Goyo, ya que estás aquí, pues vamos a usar a Goyo porque... ¿Sí? ¿Quién tiene 1 Corintios capítulo 6, versículo 9? Tú vas a representar al Señor Jesús. Hazte para acá. Voto para allá. Y todo un malvado pecador como yo. ¿Quién tiene 1 Corintios 6:9? ¿Tú? Ponte de pie. ¿Quién lo tiene? Hubo un intercambio en el mundo espiritual. ¿Listos, ¿Nadie?
No erréis. ¿Quién es Cristo aquí simbolizando? Con un ejemplo, tú, ¿verdad? No erréis. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios. Este es el pecado de la fornicación. Él es Cristo, ¿eh? Los fornicarios. Ni los idólatras. Ni los adúlteros. Ni los afeminados. Ni los que se echan con varones. Ni los ladrones. Ni los ávaros. Ni los borrachos. Ni los maldicientes. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver Él con todo esto? Esto lo traemos nosotros. Toda nuestra cochinada y toda nuestra suciedad. Él siendo puro, dijo, si tú mueres, tú no tienes poder para resucitar. Entonces yo me tengo que vestir de ti para poder morir por tus pecados. Porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Él agarra toda esta cochinada. Y el diablo ve a él como un pecador que ya te tiene en sus garras y al morir tú te vas a ir al infierno. Pero dice Dios, te amo tanto que siendo como eres, te declaro santo, te declaro puro, te declaro inocente, aunque no lo seas. Amén. Cuando él muere y dice, Eli, Eli, lama sabactani, toda esta marranada le cayó en la cruz. Sí, amén. ¿Te das cuenta? Y cuando toda esta cochinada le estaba cayendo al Señor, la fornicación, la mentira, la pornografía, la drogadicción, la borrachera, todos los pecados que tú y yo hemos practicado, se quedó solo en la cruz porque todo el pecado estaba cayendo sobre Él. Y ahora nosotros, los cristianitos que estamos aquí, cuando el Padre nos mira, dice, te veo puro porque ve en mí una vestidura que se llama Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. ¿Entiendes el poder de la resurrección? Porque muchos no lo entienden. ¿Cómo es posible que sabiendo esto que estás aprendiendo ahorita, saliendo de aquí sigas igual? Si tú tienes la capacidad de rectificar tus pecados, hazlo. Dios no es una burla. No tomes el sacrificio de Jesús a la ligera. Tú ya sabes muchas cosas. Al Señor lo masacraron, lo desgarraron. De tal manera fue desfigurado de su rostro su parecer, más que la de los hijos de los hombres. ¿Sabes que cuando le pegaban con el látigo legionario, cuando estaba cargando tu pecado, los pedazos de plomo y hueso que cargaba el látigo, le arrancó pedazos de ceja, pedazos de mejilla, tendones, y vertió su sangre, lo amarraron en un poste y le dieron hasta que 39 azotes, porque los romanos decían 39 azotes y luego volvían a contar otra vez, porque nomás se les era permitido 39. Se vistió de un miserable pecador como yo, y a ti te vistió de su justicia y santidad. Si tú morías en tus pecados, estabas perdido y confinado a ir al infierno, pero Él murió y resucitó. Y tú morirás, pero resucitarás por su sacrificio. Amén. Cuando Jesús murió, murió tu pecado. Y cuando Él resucitó, resucitó tu esperanza. Así es, amén. Gracias, Yo no quiero predicar este mensaje, hermanos, como algo rutinario. Yo quiero que cause algo en ti. Cada vez que tú vayas a pecar, hermano, tú ya sabes lo que tenías que saber. Te envió el Señor mensajes y tú ya no estás inocente. ¿Sabes que lo que nos detiene a nosotros de tirarnos al pecado que tanto le gusta a esta carne? Es que cada vez que vamos a pecar decimos, no puede ser, Señor. Por eso nosotros nos esforzamos. Así es, amén. Tú tienes que nacer de nuevo. El precio está pagado en la cruz. Tú sabes si lo aceptas o lo tienes en poco. Pero lo que me gusta del Señor
es que Él paga por adelantado, ¿verdad? Tú sabes lo que haces con Él. Pues pónganse de pie, hermanos. En la mañana estaba llorando porque Dios me estaba ministrando mi corazón. Y uno como persona que Dios escogió de la basura, y uno empieza a exponer mensaje tras mensaje. Uno se siente un pecador miserable porque, ¿sabes una cosa? El Señor es un Señor lindo y maravilloso. El amor de Él es alto, ancho, profundo. Tú no lo vas a poder comprender si no te pones a orar. Por eso Pablo decía, yo oro para que ustedes lleguen a conocer cuán grande es el amor de Dios que excede a todo conocimiento. No puedes entenderlo.